Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo González Chicarelli, Portfolio Manager en Inon Capital. Hoy, en compañía de Ana Vera y Juan Sebastián Mora, repasaremos los principales focos de volatilidad que están teniendo impacto en los mercados financieros a nivel global. Adicionalmente, revisaremos los principales eventos que podrían marcar la dirección de las bolsas esta semana. En términos de mercado, los movimientos de la semana pasada estuvieron impulsados por la continuación de la temporada de reportes corporativos, la escalada de las tensiones geopolíticas y el tan esperado dato de inflación correspondiente al mes de enero. El dato de inflación, el cual se publicó el día jueves antes de la apertura de la jornada, tomó nuevamente por sorpresa al mercado y a aquellos economistas que esperaban una desaceleración del aumento de los precios. Durante el mes de enero, la inflación de los Estados Unidos siguió su tendencia alcista, aumentando un 0,6% sobre el mes anterior, comparado con un incremento similar en diciembre y muy por encima de las expectativas del mercado de ver un crecimiento de tan solo un 0,4%. Este aumento impulsó la tasa interanual hasta un 7,5%, lo que significaría el mayor aumento anual de precios desde febrero de 1982. Si excluimos los elementos más volátiles del índice, que son la comida y la energía, obtenemos lo que se denomina el índice core, el cual supondría ser un índice más estable. Este subió 0,6% en enero, también por encima de las expectativas del mercado de un 0,5%. En términos anuales, el índice core creció de 5,5% a 6% con respecto al mes anterior. Estos datos nos traen una perspectiva no tan alentadora y renuevan los temores de que el Banco Central de los Estados Unidos anticipó de forma errónea la fortaleza de la inflación y ahora tendrá que actuar de forma mucho más agresiva para poder hacer frente al repunte de precios más fuerte de los últimos 40 años. Podemos ver que las principales presiones siguen viniendo por parte de la energía, el cual aumentó en enero un 0,9% con respecto al mes anterior. Esto impulsado principalmente por los costos de electricidad. Adicionalmente, llama la atención el aumento en el precio de los alimentos, los cuales repuntaron un 0,9% en comparación al 0,5% que vimos en diciembre. Por otro lado, la lectura core, la cual, como comenté, deja a un lado los componentes volátiles, podemos ver que el incremento en el mes se produjo de forma casi que generalizada. El componente de bienes se aceleró de 10,7% a 11,7% comparado con el año pasado y se encuentra en un nivel históricamente elevado. En el componente de bienes destacan los precios de vestuario y los precios de los vehículos nuevos y usados, en donde este último, el crecimiento anual repuntó de 37,3% a 40,5% en enero, principalmente por la escasez de chips que sigue afectando a la industria automotriz. Por su parte, el componente de servicios, que es el componente más importante y representa cercano al 60% del índice, se aceleró del 3,7% reportado en diciembre a un 4,1% y ya se encuentra por encima de los niveles prepandemia. Dentro de este índice de servicios, el mayor incremento vino por la categoría de vivienda, que subió un 0,3% en el mes y aceleró el crecimiento interanual de 4,1% a un 4,4% durante la lectura de enero. Esto es algo que debemos prestarle mucha atención, ya que dicha categoría representa cercano al 41% del índice core y sugiere una inflación más persistente y adicionalmente es uno de los componentes más rígidos y difíciles de moderar en el corto plazo. En resumen, la inflación no pareciera que dejará de ser uno de los principales riesgos de los mercados en el corto plazo, además de que los problemas con las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra calificada deberían de mantener la inflación en un nivel elevado por algo más de tiempo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, simplemente por efectos bases, podríamos ver una desaceleración en la variación anual. La publicación del dato de inflación sentenció el tono de la semana en las bolsas americanas y ocasionó que se reforzaran las intenciones de la Fed de comenzar a subir tasas durante la próxima reunión, que es el 16 y 17 de marzo. Sin embargo, la fortaleza con la que vino el dato ocasionó que se aumentaran las probabilidades del 26% a casi un 65% de ver un incremento de 50 puntos básicos en marzo. Y adicionalmente aumentaron las especulaciones de que la Fed podría incluso hacer una subida de emergencia fuera de sus reuniones de política monetaria. Esto desencadenó mucha incertidumbre en el mercado, ya que para algunos supondría un error de política monetaria. Con respecto a las expectativas de todo el año, estas también se vieron afectadas. De hecho, como pueden ver en la gráfica adjunta, el mercado en los 45 días que llevamos del 2022 ha pasado de incorporar 3 subidas de aproximadamente 25 puntos básicos cada una a 6 subidas durante lo que resta del año, donde podríamos ver una tasa implícita cercana al 2%.
Luego de conocerse el dato de inflación, vimos como bancos de inversión como Goldman Sachs también ajustó sus expectativas de subidas de tasas, en donde ahora ven 7 subidas de 25 puntos básicos de aquí a diciembre. Noticia que también sumó a los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard. Él dijo que los datos de inflación lo habían puesto drásticamente más agresivo. Bullard, el cual es un miembro con derecho a voto en el comité que fija las tasas de la Fed, dijo que ahora quería ver una subida de hasta un 1% para el 1 de julio del 2022. Este ajuste tan agresivo y en tan corto tiempo ha sido el catalizador del deterioro que hemos visto en la mayoría de los activos del 2022. Sin embargo, la Fed ha reiterado que se mantendrá data dependiente, por lo que los datos de empleo y de inflación correspondientes al mes de febrero, que los tendremos antes de la reunión de marzo, serán claves para el desenlace de dicha reunión. A nivel de retornos puntuales, las acciones a nivel global, medido a través del índice All Country World Index, retrocedió un 0.5% en la semana y ya acumula pérdidas del 5% al cierre de la jornada del día viernes. Por otro lado, el liderazgo en la semana estuvo impulsado tanto por acciones europeas como por acciones de mercados emergentes, las cuales subieron entre un 1.7 y un 1.6%. Con respecto al foco de debilidad, estuvo 100% concentrado en las bolsas americanas, los cuales vieron un retroceso, principalmente en el Nasdaq de 3%, el Nasdaq 100, el Dow Jones un retroceso del 1% y en el S&P 500 un retroceso del 1.82%. Esto se une al deterioro que hemos visto desde el inicio del año, en donde ya el Nasdaq 100 acumula pérdidas de por encima al 12.5%, el Dow Jones una caída del 4.4% y el S&P 500 cercano al 7.3%. A nivel de sectores, como pueden ver, solamente 2 sectores del S&P 500 vieron retornos positivos durante la semana pasada. El sector de energía, que subió un 1.8%, y el sector de materiales, que subió un 1.1%. Por otro lado, el sector financiero se mantuvo flat durante la semana pasada. De resto, todos los sectores que componen el S&P 500 vieron retrocesos de entre un 0.8% hasta un 3.9%. Obviamente, las pérdidas se concentraron en la parte de tecnología y servicios de comunicación. Por otro lado, cuando vemos el rendimiento year to date en lo corrido del 2022, vemos que solamente 2 sectores están en territorio positivo. Sector de energía repuntando cercano a un 27%, luego de un 2021 incluso robusto, y el sector financiero repuntando un 2.5% en lo corrido del año. El resto, al igual del mismo comportamiento de la semana pasada, vimos retornos o estamos viendo retornos negativos en el resto de los componentes del S&P 500. Teniendo esto en consideración, ahora le daré paso a mi compañera Ana Vera para que nos cuente qué podríamos esperarnos esta semana. Hola, muy buenos días. Para el día de hoy vamos a arrancar con la celebración del Día de San Valentín o de Amor y Amistad en algunos países. Es un día bien importante para el comercio, es el segundo día que se espera que tenga mayor volumen de ventas después de Navidad. Para tener de referencia, según la Federación de Comerciantes de Ventas al Por Menor en Estados Unidos, más o menos cada persona en Estados Unidos gasta alrededor de $160 en la celebración, entre dulces, flores, chocolates. Y es importante porque esta celebración no solamente es relevante en Estados Unidos, sino se celebra al menos en 8 países, dentro de los que tenemos a Reino Unido, México, Canadá, Francia, Alemania. Y en términos, digamos, como de mercado, creo que va a ser bien relevante para ver cómo está la dinámica de ventas. Este dato también va a ser importante porque el día miércoles se van a conocer datos de ventas al por menor y de producción industrial. Estos datos van a ser de enero, pero se espera que sean datos positivos, mejores a lo que se dio en diciembre, ante una posible mejora también de la solución de crisis de suministros. Y adicionalmente vamos a conocer los reportes corporativos de la empresa Walmart, una de las empresas más grandes a nivel de comercio en Estados Unidos, en donde se espera que los resultados no sean tan positivos ante la disminución del margen bruto del negocio por el aumento de los costos de transporte de algunos de sus productos. Por otra parte, también vamos a conocer varios reportes corporativos de empresas que han venido siendo muy relevantes para el mercado de acciones en esta semana. Vamos a arrancar la semana con la publicación de Nvidia. Nvidia es una de las empresas que ha tenido mejor desempeño a nivel de acciones porque es de las pocas empresas que en estos momentos está liderando la fabricación y venta de microchips o microcontroladores, y pues todos sabemos que hemos tenido alguna crisis relacionada con esta falta, digamos, de estas tecnologías. También vamos a tener el reporte de la empresa Roblox. Roblox va a reportar después de haber salido pública en el mercado de acciones, va a ser la primera vez que reporta ganancias. La expectativa es que sean unos reportes muy buenos,
ante la temporada de Navidad y de vacaciones, en donde debería haberse dado un auge de las ventas de sus videojuegos. Por otra parte, y vamos a estar muy atentos también a la publicación de otras empresas, como ustedes van a ver en esta imagen, hay varias empresas entre hoteles, Burger King y algunas empresas de comercio. Lo más importante de todas formas para esta semana va a seguir siendo ver la discusión entre Ucrania, Rusia y el conflicto que se está dando en esa parte de Europa, porque está afectando bastante el precio de las materias primas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que el día de hoy se empieza a reunir el primer ministro de Alemania con el presidente de Ucrania, está viajando en estos momentos a Ucrania, y esto nos va a dar un poco de perspectiva de lo que se puede esperar respecto a las charlas que van a tener estos líderes. Adicionalmente van a seguirse dando conversaciones también desde Rusia, y esperamos que pues este conflicto nos dé un poco más de tranquilidad respecto a si se va a generar o no un conflicto en la frontera con las tropas militares cerca tanto de Ucrania como de Rusia. Muy buenos días, mi nombre es José Sebastián Mora, analista técnico y portfolio manager para Inon Capital. El día de hoy analizaremos técnicamente el rendimiento del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, el cual se ha convertido en uno de los activos más relevantes de los últimos meses debido a su liderazgo no solo en el mercado de deuda, sino en la renta variable y en los diferentes sectores más sensibles a sus movimientos. Para contextualizar lo que ha hecho en los últimos años, el Tesoro a 10 años rendía a finales del 2018 3,25% aproximadamente, luego que ese año la Reserva Federal decidiera subir 3 veces su tasa de referencia para combatir la inflación que creía se estaba acelerando, postura que cambiaría en 2019, donde recortaría 3 veces las tasas a 1,50%, y en 2020, tras la pandemia, las dejaría en el rango mínimo entre 0 y 0,25%, lo que llevó el rendimiento del Tesoro a 10 años a caer hasta 0,3%, siendo este su nivel más bajo en la historia. Tras la recuperación de los mercados, producto de la ayuda monetaria y fiscal de los gobiernos a nivel mundial, el rendimiento del Tesoro subió a 1,77% para marzo del 2021. Luego regresaría a 1,12% en el auge de la variante Delta, que desestabilizaría los mercados nuevamente, y a partir de ahí entraría en un canal ascendente en negro muy marcado, donde luego de las minutas del 5 de enero, que mostraría una postura más hawkish de la Fed, o sea, en pro de más subidas de tipos a las anticipadas por los analistas para combatir la inflación más alta en 40 años, y esto sería reafirmado por Jerome Powell en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto a mitad de mes, provocaría que el rendimiento del Tesoro a 10 años se elevara en más de 50 puntos básicos a 2,06%, logrado el jueves y apoyado de igual manera tras el dato del índice de precios al consumidor que ya explicaron mis compañeros, pero donde parece haber encontrado una resistencia en la parte superior de dicho canal mencionado, debido fundamentalmente a la posible intervención rusa en Ucrania, llevando a que los inversores buscaran refugio en los tesoros, presionando sus precios al alza, pero su rentabilidad a la baja hasta 1,91%. En este momento ya se ha recuperado parte de esa caída y renta 1,96%. El objetivo técnico que vemos en la mesa para este año en el rendimiento del Tesoro a 10 años es que puede ir a 2,2%, donde la extensión de ese canal coincide con el 61,80% del retroceso de Fibonacci trazado desde los máximos del 2018 que mencioné al inicio y los mínimos de la pandemia. Sin embargo, es posible que antes de alcanzar dicho retorno pueda regresar a 1,80%, que es el 50% de dicho FIBO, y se acerca a la parte inferior del canal en negro. Por lo tanto, seguirá fluctuando entre 1,90 y 2%, y pues su estabilidad dependerá de lo que pase en Ucrania, alguna información adicional que ofrezcan las minutas de la última reunión de la Fed, que se conocerán
este miércoles, y los datos de inflación del próximo mes previo a su reunión de mediados de marzo, donde se espera una subida de tipos de entre 25 y 50 puntos básicos. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.